Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Adrián Espinosa y en este video aprenderemos acerca del correcto llenado de una historia clínica y de los auxiliares de diagnóstico más utilizados para el plan de tratamiento de un paciente edéntulo. La historia clínica es un documento médico legal de gran utilidad para el personal del área de la salud. Es un registro ordenado, secuencial y permanente de todos los fenómenos clínicos donde se consignan los signos y síntomas obtenidos mediante la anamnesis y la exploración, ya sea directa o indirecta. También el examen clínico nos permite realizar un diagnóstico, determinar un plan de tratamiento y el pronóstico del mismo. Bueno, veremos entonces cuál es la conducta, filosofía y concepto que utilizaremos para brindar una correcta asistencia a un paciente que acude a nuestra consulta y que es candidato a recibir una prótesis total. En este punto, el alumno ya es hábil acerca del correcto llenado de la historia clínica de un paciente, pero es importante que recuerde que dentro de la historia clínica existen diferentes etapas de su llenado. El primero siendo datos personales o el llenado de la ficha de identidad. La anamnesis, que será todo el cuestionario que hará el odontólogo al paciente con el fin de diagnosticar o de establecer cuál es el estado de salud general de ese paciente. El examen clínico regional, que estará abocado a la región maxilofacial en nuestro caso, y el examen clínico local, que será ya el examen de la cavidad oral. Podemos o no hacer exámenes complementarios para poder realizar un diagnóstico pues más certero y poder elegir una opción terapéutica que se apegue más a las necesidades y al gusto de nuestro paciente, ¿no? Teniendo ya un pronóstico también favorable, reservado, pero certero sobre todo. El diagnóstico es, pues, la recolección de los datos que nos van a ayudar a identificar todas las características que posee un paciente. Va a tener como objetivo determinar si todas estas características o índices biológicos serán favorables o desfavorables para poder realizar algún tipo de tratamiento protésico. Vamos a iniciar con la primera fase del llenado de nuestra historia clínica, que es el llenado de los datos personales o la ficha de identidad de nuestro paciente. Van a existir diferentes tipos de diagnóstico. En el caso de prótesis total, el que nos va a interesar un poquito más va a ser el diagnóstico actual. En realidad, nuestro diagnóstico etiológico ya se ve algo limitado porque en sí el paciente llega ya con la boca completamente edéntula o todos los dientes que le queden remanentes estarán ya indicados para extracción. Entonces, en realidad, en este caso, el diagnóstico actual será el que más se va a pegar a nuestra necesidad, donde determinamos su situación actual y establecemos un plan de tratamiento a base del mismo. Creo también yo que el diagnóstico de aptitud, sobre todo en pacientes de tercera edad, que va a ser como el mayor índice en nuestra clínica, tiene mucho que ver porque va a depender de la disposición que va a tener ese paciente para acudir a todas las citas previas a la inserción de nuestra placa total, ¿no? Entonces es importante que estés bien consciente del diagnóstico para poder llevar a cabo un buen desarrollo del tratamiento. Comenzando con el llenado de la ficha de identidad, se le va a pedir al paciente que nos otorgue su nombre y su dirección completos, pedirle diferentes opciones de número de teléfono para facilitar la comunicación y pues el llenado de la edad es importante en el caso de los adultos mayores porque nos puede ayudar a decidir si necesitamos acompañamiento del paciente desde casa, sobre todo para la cuestión administrativa, que el pacientito puede tener dificultad para dar un buen seguimiento de esto, bueno, nos acompañe hijo, hija, esposa, esposo o algún familiar directamente ahí que nos pueda mejorar la comunicación.
En la cuestión de sexo del paciente, en la mayoría de los casos podemos omitir hacer esta pregunta porque podemos asumirla con el aspecto visual. Pero hablando de inclusividad en esta actualidad, tenemos que aceptar y adaptarnos a cualquier posibilidad de cambio, ¿no? Y en el estado civil, aquí es importante el estado civil para un paciente, sobre todo para prostodoncia total, porque a veces los pacientes no llegan motivados directamente para recibir un tratamiento. En realidad es esposa, esposo, los que nos están apoyando, en este caso, a que el paciente tenga la intención de recibir un tratamiento. Y pues más que nada va a ser esa persona, este cónyuge, el que nos va a dar esa luz verde, ¿no? De repente hay pacientitos que se dejan guiar mucho por su parejita en casa. En el espacio de raza vamos a poner más que nada la nacionalidad de nuestro paciente, ¿sí? Yo creo que aquí también, como en la diapositiva anterior, tendemos a ser un poquito más inclusivos y creo que nacionalidad es suficiente para poder colocar en este espacio. La religión va a depender, hay religiones, tal vez ya lo saben, que limitan mucho los procedimientos dentales, religiones que no permiten hacer tratamientos de endodoncias, hacer tratamientos de extracciones. En sí necesitamos tener bien conocida la mentalidad de nuestro paciente. Y acerca de la ocupación, yo creo que la ocupación aquí es importante para determinar qué tan exigente va a ser nuestro paciente referente a el producto final, ¿sí? A la entrega de nuestras prótesis totales, cuál es la expectativa estética. Ahorita no estamos pensando en función, pero probablemente su trabajo es lo que nos determina qué tanto o qué tan poco está esperando el paciente, ¿no? Respecto a la persona responsable, creo que aquí es un poco repetitivo a lo que comentaba anteriormente. Es importante que pacientes que tengan alguna limitación con ya sea la comunicación o el seguimiento administrativo, etcétera, será bueno que acompañen, sean acompañados de alguna persona y tener el contacto necesario para poder localizar a esa persona. Signos vitales, peso y talla. Yo creo que este espacio es el que más flojera le da al alumno llenar, pero es uno de los más importantes en el llenado de la historia clínica. En realidad, pacientes que acuden a la clínica de prostodoncia total son pacientes que ya traen muy probablemente un antecedente de una enfermedad crónico-degenerativa como un pacientito diabético, pacientes con hipertensión, pacientes con dificultades respiratorias derivadas de algún otro trastorno, etcétera. Entonces va a ser muy importante que tengamos siempre registrado los signos vitales iniciales en el llenado de la historia clínica y si detectamos que alguno se encuentra alterado y que ya indagando con el paciente un poquito nos menciona que padece ciertas enfermedades, pues estarlo checando en cada una de las consultas que le vamos dando. También la relación que existe entre peso y talla, pues tiene que ver mucho en que México es un país con obesidad. Y un país con obesidad es un país con trastornos o enfermedades asociadas. Entonces también aquí será importante llenar este pequeño espacio que no te toma más de 2 minutos de obtener esta información en caso de que el paciente lo sepa o que tengas tu báscula y tu cinta métrica lista en tu pared para poder hacer la medición pertinente. La tensión arterial, de repente creo que es el paso que los alumnos menos saben tomar. Creo que ahorita la ventaja es que ya tenemos pues los medidores electrónicos para obtener nuestros valores de presión sistólica y diastólica. Entonces creo que aquí lo único importante pues es recordar nada más esos valores normales que vas a poder apreciar en la siguiente tabla para determinar cuándo un paciente se encuentra en rangos normales, por arriba o por abajo de.
Aquí está la tablita acordeón. Puedes dar pausa en el video si quieres tomar nota. Y continuamos también. Con la descripción general de lo que es la técnica de la toma de la tensión arterial, la ubicación o la posición del paciente en nuestra unidad dental o nuestra clínica, pues obviamente estará abocada al sillón dental y pues es importante que recuerdes el apoyo, los apoyos que debe de tener tanto el brazo como la postura del paciente para que tengas un valor real. Pues esta parte yo creo ahorita en tiempos de pandemia será importante también. Yo creo que dentro de los protocolos que vamos a estar manejando en la reincorporación de los alumnos y pacientes a las clínicas, pues estará el filtro de seguridad que ya te va a indicar pues esta parte de los signos vitales, pero nunca está de más tenerlo en cuenta para nuestra historia clínica. Mediremos también lo que es la frecuencia cardíaca y aquí me atreví a colocar también lo que es la prueba del oxímetro, siendo como más referente al grado de saturación de oxígeno dentro de la hemoglobina a nivel sanguíneo, pero lo puse aquí en frecuencia cardíaca porque los aparatos de oxímetro normalmente tienen dos valores o te arrojan dos valores. El de arriba, como podemos ver en la pantalla, es el grado de saturación de oxígeno y el de la parte de abajo es lo que viene siendo la frecuencia cardíaca. Entonces va un poquito de la mano y es importante que lo utilicemos como protocolo de, pues ante la contingencia del coronavirus, ¿no? Aquí podemos observar una tabla con valores de referencia sobre la frecuencia cardíaca y es importante distinguir los valores normales respecto a la cuestión de género. Observamos que en el género femenino hay una frecuencia cardíaca mayor que en los hombres y esto no debe confundirse a la hora de establecer los rangos o parámetros normales. Por último, en este cuadro observamos la frecuencia respiratoria y podemos observar cómo esta es muy acelerada durante la infancia, pero se estabiliza a partir de los 6 a 13 años y permanece en un rango medio hasta la vida adulta. El peso y la talla se incluyen dentro de este apartado, pese a no corresponder al grupo de los signos vitales por cuestión de toma de medición al paciente y que nos va a arrojar una cifra numérica. Anamnesis. La anamnesis es todo el cuestionario que irá de parte del odontólogo hacia el paciente a fin de detectar información que nos pueda ayudar a establecer un diagnóstico y posteriormente un plan de tratamiento. Es importante que se establezca a manera de diálogo para entrar en una situación de confianza con el mismo paciente y que nos pueda dar las respuestas más significativamente sinceras y que nos puedan ayudar a establecer mejores criterios. El motivo de consulta puede ser uno de los principales rubros dentro de nuestra historia clínica. En realidad tenemos que atender a la necesidad de nuestro paciente, a qué es lo que lo trajo a nuestra consulta y obviamente una vez que obtenemos este motivo de consulta, integrarlo ya a lo que es nuestro diagnóstico para poderle cumplir la expectativa de su motivo de consulta y ofrecerle también los tratamientos adicionales que tal vez él no busca de primera instancia, pero que nosotros podemos detectar que son necesarios y que le van a generar un beneficio mayor. El motivo de consulta era escrito con palabras textuales de nuestro paciente y el padecimiento actual es ya una nota propia acerca de la interpretación del motivo de consulta por nuestra parte como odontólogos. Las expectativas del tratamiento no van como tal dentro de nuestra historia clínica, pero es una nota mental para el odontólogo en el sentido
de que puedes hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento de lo más completos, pero al final te vas a tener que apegar a las limitaciones que tu paciente te indique. Es decir, factor económico que no le permita hacer la totalidad del tratamiento, rapidez en la que necesita que su tratamiento quede concluido o en cuestión de gusto, porque tú le recomiendes una prótesis fija, una prótesis removible y al final de cuentas lo único que buscaba era hacerse una limpieza, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, la expectativa del tratamiento va hacia el paciente y hacia el odontólogo también. Yo creo también que para el odontólogo va a ser importante diagnosticar el perfil psicológico de su paciente. Va a detectar qué tanta cooperación o qué tanta disponibilidad va a tener para ser atendido y en realidad eso es lo que va a dejarlo avanzar en su diagnóstico y plan de tratamiento. Entonces, una persona que tenga una negación o una mala actitud desde el inicio del tratamiento, que en este caso es el llenado de la historia clínica, pues en realidad va a ser así durante todo el procedimiento y pues eso ya también le va a decir al odontólogo qué tanto va a poder avanzar con ese paciente, ¿no? Todas las preguntas que se hagan a partir de este momento serán para determinar el estado general de salud de nuestro paciente. Dentro de este grupo vamos a encontrar los antecedentes médicos heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos y no patológicos. Es importante que el odontólogo encuentre la mejor forma de hacer todas estas preguntas con el fin de obtener información real de nuestro paciente. Es importante que el odontólogo tenga conciencia de cómo las enfermedades pueden afectar el curso de un tratamiento de múltiples formas. Existirán enfermedades que afecten de forma biológica, como por ejemplo un paciente que padezca diabetes, que va a tener una propensión a una reabsorción ósea más significativa que un paciente en condiciones normales. Esto es importante, por ejemplo, para pacientes de prótesis total. Pueden ser pacientes con hipertensión arterial que pueden generar por un mal manejo de medicamentos una situación de emergencia dentro del consultorio, sobre todo pacientes que no se encuentren controlados. O, por ejemplo, un paciente que padezca VIH que nos va a alertar sobre las medidas de seguridad que vamos a tener que tomar para el manejo de este paciente dentro de nuestra consulta. En fin, habrá muchas enfermedades que tengamos que detectar que pudieran alterar el curso de todos estos procedimientos que hagamos dentro de la clínica. Comencemos pues con los antecedentes médicos heredofamiliares. Aquí es importante tener la conciencia de que muchas de nuestras enfermedades son heredadas de generación en generación. ¿Por qué? Porque son errores o códigos genéticos alterados que se van heredando de forma continua o intermitente. Que el desarrollo de ese mismo código genético va a estar también aunado ahí a condiciones de vida, hábitos del paciente, etcétera, pero que ya va a tener el mismo paciente una predisposición a desarrollar esa enfermedad. Entonces lo único que necesitamos es como un factor que lo potencialice y ahí va a estar la enfermedad. En el caso de prótesis total es un poquito difícil tener este tipo de información porque son pacientes normalmente de tercera edad que por lo mismo no recuerdan con claridad a cuáles fueron las enfermedades que pudo padecer mamá, papá o abuelos, pero pues hay que tratar de dar el acompañamiento nosotros como odontólogos al paciente para que pueda probablemente darnos una información ahí más o menos fidedigna. Aprovechamos esta sección de la historia clínica para recordarte la importancia de utilizar dos colores de pluma. El rojo normalmente lo utilizamos para mencionar alguna alerta que de lo que estoy anotando dentro de mi historia clínica será importante considerar como negativo para la realización de mi diagnóstico y mi plan de tratamiento. Entonces, siempre utilicen ambos colores o dos colores de tinta para que puedan distinguir rápidamente cuando tengas un expediente en mano qué son los focos rojos que tienes que detectar. Aquí puede ser importante hacer algún comentario a nuestro paciente acerca del factor dieta, sobre todo para el cuidado de las prótesis que va a recibir de nuestra parte. Un paciente con una dieta no balanceada será un paciente que va a batallar para la manipulación de las prótesis dentro de su boca.
Es importante que conozca los límites que va a alcanzar, ¿sí? Con la utilización de nuestras prótesis totales y cuáles son aquellas formas que deberá adoptar respecto a cuidados para que las mismas puedan ser funcionales para él. En el interrogatorio por aparatos y sistemas nos vamos a abocar a hacer preguntas que nos van a dar información acerca de cosas que el paciente no puede relacionar a una enfermedad o un padecimiento específicos. En esta última parte de nuestro interrogatorio dentro de la anamnesis haremos preguntas generales acerca de todas aquellas cuestiones que no encajan en las casillas anteriores específicas, pero que le van a ayudar al odontólogo a terminar de realizar su diagnóstico. Examen clínico regional. En el examen clínico regional comenzaremos ya con la exploración de la región de cabeza y cuello y vamos a comenzar determinando el biotipo craneal, porque es importante, aunque parezca que no, el determinar el biotipo tanto de la longitud transversal como de la longitud sagital de nuestro cráneo nos va a ayudar a comenzar a determinar el tipo de prótesis que vamos a poder utilizar en nuestro paciente. Es importante determinar los grados de inclinación de nuestras prótesis, el tipo de dientes que vamos a utilizar de acuerdo al aspecto del paciente, etc. Es importante considerar el perfil del paciente y determinar cuál es su perfil real. Va a haber una tendencia en pacientes edéntulos a que haya un deslizamiento de la mandíbula hacia la parte de adelante, ofreciendo un aspecto de pseudo clase 3, porque en realidad pues no es real. También puede haber otras situaciones en que el haber perdido todos los dientes provoque obviamente una pérdida de dimensión vertical y que genere una pseudo clase 2 severa. Pero es importante que tomemos esta medición con base a apreciaciones reales de las proporciones de cara y de proyección mandibular para poder determinar con nuestro tratamiento cómo vamos a corregir esas formas de perfil. En realidad, al establecer ya una oclusión con la colocación de nuestras prótesis, pues haremos la corrección de ese perfil que estaba comprometido. Ahora sí, determinando lo que es el índice facial, podemos determinar si nuestro paciente es leptoprosopo, mesoprosopo, euriprosopo, y eso va a ser o va a estar directamente relacionado al tipo de prótesis que vamos a poner en nuestro paciente. Obviamente en un paciente euriprosopo no vamos a poder poner unos dientes alargados de nuestra prótesis porque no va a ser proporcional a su cara. Entonces es importante que también determinemos esto a la hora de elegir el tipo de prótesis que vayamos a seleccionar para nuestro paciente. El diagnóstico de la articulación temporomandibular siempre va a estar presente en cualquier elaboración de tratamientos en odontología. En el caso de pacientes edéntulos puede ya haber un daño crónico de la articulación y debemos de ajustar el cómo nuestra prótesis total nos va a ayudar a rehabilitar esa disfunción de articulación que pueda tener ya el paciente. ¿Cómo? Con la selección del tipo de dientes en cuestión de anatomía oclusal. Qué tan planos o qué tan altas pueden ser las cúspides de nuestra prótesis para poder aportar un beneficio a lo que es la articulación temporomandibular. Es en este apartado de la historia clínica en donde podemos hacer anotaciones acerca de los biotipos craneales y faciales y pues lo podemos anotar en color azul ya que ningún tipo de cráneo o de cara pues puede ser un foco rojo para nosotros, al contrario, nosotros nos vamos a tener que adaptar a esa situación del paciente. Examen clínico local. En sí, ustedes ya saben cómo hacer la evaluación de los tejidos blandos de nuestra cavidad oral. Es un recordatorio únicamente de todas las zonas a inspeccionar y a palpar durante el proceso de exploración y pues detectar cualquier anomalía que pudiera interferir en nuestro tratamiento.
es importante que recuerdes que estás orientando tu tratamiento o tu diagnóstico hacia un paciente edéntulo. Entonces, la relación que pueda existir con problemas periodontales, pues lo debes de vincular hacia dejar un hueso sano que te permita una buena estabilidad de tus prótesis finales. En el análisis de los tejidos paraprotésicos vamos a evaluar la calidad del reborde o de los rebordes alveolares para poder recibir pues una prótesis total. La lengua tiende al momento de haber ausencias dentales a desplayarse hacia cualquier parte y esto nos puede impedir la manipulación tanto en el proceso de la fabricación de nuestras prótesis como en la inserción de las mismas y en la adaptación del paciente a estas nuevas prótesis. Entonces tenemos que checar todos esos puntos para estar seguros qué situaciones tendremos que abordar de prevención para la entrega de nuestro tratamiento final. Un paladar favorable será aquel que tenga tamaño grande y que tenga una profundidad mediana. A veces tenemos la idea que entre más lóbulo tenga un paladar, mayor retención le va a ofrecer a la prótesis, pero piensen en esto. Así como le va a dar más retención para su estabilidad ya en la boca, imagínense para la inserción y desalojo de la misma. Entonces, tiene cierto punto límite en que el paladar debe de ser lo suficientemente retentivo para recibir una prótesis. Los paladares pequeños, por otro lado, pues nos van a dar poco soporte y los que son muy profundos nos pueden dar problemas a la hora de adaptar pues la prótesis en la región del paladar, ¿no? La presencia de torus, sobre todo en la parte superior, puede determinar mucho el que podamos hacer una prótesis total o el tipo de diseño que vamos a poder hacer hacia el paladar y qué limitaciones de retención nos va a afectar esto. Toda esta exploración de tejidos de nuestra cavidad oral irá anotado en esta sección de la historia clínica y es común que en esta parte utilicemos la frase sin datos patológicos. No tiene de malo, pero es importante no utilizarla con abreviación porque a veces nos da flojera, ponemos SDP y se acabó. En realidad hacemos énfasis en esto para aprovechar y decirte que no se debe de colocar nunca una abreviación en la historia clínica, pues puede malinterpretarse. En la materia de prótesis total o en la clínica de prótesis total es importante mencionar que yo creo que es el único espacio de la odontología en donde la presencia de un toro sí se colocaría en color rojo, definitivamente en este espacio. ¿Por qué? Porque sí nos va a alterar de cierta forma, de manera negativa, el avance de nuestra prótesis. Entonces, todo lo demás lo colocamos en azul y sin abreviaciones. Entramos a el último espacio de nuestra historia clínica, que es el odontograma. En sí, en la clínica de prostodoncia total, pues los órganos dentarios que pudieran quedar remanentes ya tienen un pronóstico muy probable de extracción y debemos de tener la consideración de conocer realmente la causa de la pérdida de los órganos dentarios, qué impacto tuvo el haber perdido esos órganos dentarios en nuestro paciente y desde hace cuánto perdió los dientes. Entonces, aquí nos vamos a abocar, acuérdense siempre, a la condición de los tejidos de soporte que van a tolerar nuestra prótesis y el odontograma, pues en caso de que haya todavía dientes existentes para indicarlos a extracción. ¿Y con qué vamos a confirmar? Con auxiliares de diagnóstico que vamos a ver un poquito más adelante. Es importante preguntar al paciente sobre tratamientos previos acerca de prótesis dentales. Se le pregunta cómo fue su experiencia durante la fabricación de esas prótesis y durante su uso. ¿Por qué no le fue bien con esas prótesis y si la razón de cambiarlas es porque no le gustaron o porque ya no son funcionales en su boca? Y será más o menos así la forma en la que plasmes tu información respecto al odontograma, pues en la sección de la historia clínica. En realidad deberás de marcar con rojo cualquier diente que sea indicado extracción y pues a lo mejor si indagamos con el paciente en el interrogatorio acerca de
presencia de terceros molares y que te diga que nunca le salieron o que en realidad no recuerda que se los hayan removido, pues lo puedes colocar en azul y puedes colocar que fue una ausencia congénita. Para finalizar con esta sección, algunos consejos que podemos darte acerca del llenado de tu historia clínica es que te asegures que todos los rubros de la historia clínica estén completamente llenos. Escribe de forma clara y legible. Asegúrate que el paciente lea y firme el consentimiento informado. Anota cada paso de la evolución de tu tratamiento con las firmas correspondientes tanto del paciente como de tu docente a cargo. Anota bien el presupuesto una vez que te autoricen tu plan de tratamiento y guarda todos los recibos de cada pago realizado. Esto es para aclaraciones posteriores. A continuación te mencionaremos los auxiliares de diagnóstico más utilizados para el plan de tratamiento de un paciente para prótesis total. El examen radiográfico es un examen complementario del cual el clínico se apoya para lograr un diagnóstico lo más certero posible. La radiografía de elección para el diagnóstico en prótesis total es la ortopantomografía o radiografía panorámica. Se utiliza por ser fácil de conseguir y tiene el objetivo de relacionar nuestra estructura dentaria a estructuras como pueden ser la articulación temporomandibular, los senos maxilares y los rebordes de soporte para nuestras prótesis. Dentro de la radiografía panorámica vamos a estudiar el hueso alveolar residual y su patrón de trabeculado. Este debe presentarse uniforme, compacto, que presente una cortical marcada, cavidades medulares uniformes y además vamos a ubicar la posible presencia de lesiones radiolúcidas o radiopacas. También podremos examinar el resto del reborde alveolar y buscar la posibilidad de la presencia de algún diente retenido. En un paciente con órganos dentarios asociados, el estudio de elección será el juego completo de radiografías periapicales. Debemos presentarlas en orden de secuencia dentro de un portarradiografías y debe demostrar todos los dientes remanentes y en lo posible todo el terreno osteomucoso. El objetivo del juego de radiografías periapicales es estudiar dichos dientes remanentes, realizar un examen periodontal, determinar el patrón óseo del proceso alveolar e identificar cualquier hallazgo radiográfico. En ocasiones puede solicitarse un cone-beam o tomografía axial computarizada con el fin de valorar el grosor de los rebordes alveolares y determinar la calidad del mismo para la inserción de una prótesis total. Para concluir, algunos consejos respecto al set radiográfico de tu paciente de prótesis total es que debes ser honesto con la percepción de tus radiografías. Si te mandan a repetir alguna es por el bien de la calidad de tu expediente. Mantén tu set radiográfico inicial intacto. Toma radiografías de evolución de cada tratamiento restaurativo y sigue el protocolo de limpieza y desinfección del sillón para radiografías y no desorganices la caja de revelado. Espero que este video te haya ayudado a recordar algunos de los consejos para el correcto llenado de la historia clínica y los auxiliares de diagnóstico que te ayudarán a establecer un buen plan de tratamiento para tu paciente de prótesis total. Muchas gracias.